Bueno, vamos a dar respuesta a 5 pares mínimos que tienen relación con las subordinadas sustantivas y que subí en los stories de la cuenta La Perra Fea. Entonces vamos a resolver estos 5 pares mínimos, vamos a intentar que sea en menos de 10 minutos. Voy a colocar aquí la presentación. En este caso, si os fijáis, la única diferencia tiene que ver con que la palabra que aparece con o sin acento. Normalmente nosotros ya podemos anticipar que cuando un que aparece sin acento va a ser una conjunción, y en cambio un que acentuado nos va a dar un pronombre, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, nosotros lo que hacemos es lo de siempre, ir paso a paso, nos damos cuenta de que uno lleva tilde y el otro no lleva tilde, esa es la diferencia, pero luego nada evita que nosotros en realidad tengamos que hacer un análisis de la frase, aunque esa no sea la respuesta que tenemos que dar a priori, es decir, no tenemos que decir qué subordinada es cada una, pero sin ese análisis nosotros no podemos resolver el par mínimo, es decir, estamos haciendo en el fondo lo de siempre, que es analizar una frase y comprenderla. Lo que pasa es que a la hora de dar el resultado lo vamos a hacer a partir de una reflexión, a partir de un texto argumentativo que compare cuál es la incidencia de que ese que aparezca con o sin acento. Bien, entonces lo primero que hacemos es ver si las dos frases son gramaticales. Se notaba que quería cantar y se notaba que quería cantar. Las dos frases pueden funcionar, las dos frases pueden tener un contexto en el que tengan significado. En el primer caso, lo que se nota es que una determinada persona tiene el deseo de cantar, en general, cualquier canción. Es decir, cantar aquí tiene un valor inergativo. Así que lo que tenemos es una sustantiva declarativa. No falta ningún tipo de información, porque no se da a entender que sea una canción en concreto. En cambio, en el segundo caso, nosotros notamos que cuando se dice se notaba que quería cantar, es que cantar está transitivizado, hay algo en concreto que quería cantar esta persona y esa cosa se podía adivinar, se podía intuir, se podía notar. En el segundo caso no tenemos una sustantiva declarativa, sino que tenemos una sustantiva interrogativa indirecta. Y esa es esa diferencia en la estructura de las frases, la diferencia de que en el segundo caso que sea un pronombre y por lo tanto incluya al argumento de cantar. Eso hace que la frase tenga un significado diferente. Para marcar ese significado, la tilde introduce o nos indica que estamos introduciendo una interrogativa indirecta. Va a pasar con otro tipo de interrogativas. Muy bien, la frase número 12 la tenéis todas en los destacados de Instagram. En la frase número 12 teníamos dos frases: querían que compráramos velas por si acaso y podían que compráramos velas por si acaso. En este caso, una de las dos frases no funciona. Ahora es un momento en el que tú puedes parar el vídeo. Recomiendo que siempre lo hagas, que primero, antes de escucharme, pares el vídeo si no has contemplado estos pares mínimos e intentes sacar lo máximo y que después cotejes, compruebes que tu respuesta más o menos sirve o se asemeja a la que yo estoy proponiendo. Bueno, en este caso tenemos una primera oración, la A, una primera secuencia que es perfectamente gramatical. Unas determinadas personas querían que compráramos velas por si acaso. No hay ningún problema, tenemos una primera predicación, unas personas que desean algo, y una segunda predicación que es el hecho de que nosotros compremos velas, como una eventualidad, como algo que aparece en forma de subjuntivo. En cambio, en la segunda frase, nosotros tenemos otra cosa diferente, no tenemos dos predicaciones, tenemos un verbo modal que forma parte de una perífrasis. Podían que compráramos velas por si acaso, es imposible porque los verbos modales no tienen sus propios argumentos y por lo tanto lo que hacen es incorporarse al verbo de la predicación principal. No forma una subordinada, sino que forma una sola predicación que tiene solamente un argumento. Eso hace que no podamos tener un sujeto diferente para el verbo poder que para el verbo comprar. Para ver esta distinción entre subordinación y perífrasis hay un vídeo en el canal, si buscáis el de las perífrasis verbales, donde se explica esta distinción. Nosotros no podemos decir ellos podían que nosotros compráramos. Siempre va a tener que haber una coincidencia entre el primer verbo y el segundo, porque en el fondo son una sola predicación. En resumen, en el primer caso tenemos una subordinada y por lo tanto los sujetos pueden ser diferentes, y en el segundo caso tenemos una perífrasis y por lo tanto no podemos hacer que el sujeto de un verbo y de otro sea diferente. De ahí la agramaticalidad de B. Bien, en este caso, 13, lo mismo, lo de siempre. Parad aquí el vídeo en un momento determinado si queréis practicarlo. En un primer caso, sabía cuánto dinero tendría Andrea a final de mes.
El verbo saber no puede seleccionar cantidades o no puede seleccionar sintagmas nominales si no tienen un cierto valor predicativo o semipredicativo o de alguna manera, bueno, de alguna manera oracional, ¿sí? Yo no puedo saber, por ejemplo, si me voy de estas frases y me imagino otro contexto, yo no puedo saber un lápiz, no puedo saber el dinero, pero sí que puedo saber el precio de algo, ¿no? Es decir, si completo la frase puedo saber el precio de la gasolina, porque el precio de la gasolina sí que tiene un valor de algún modo equivalente a una oración, equivalente a una secuencia oracional, ¿de acuerdo? Que tiene valor oracional. De este modo, nosotros vamos a poder introducir después del verbo saber siempre una interrogativa indirecta. Sabía cuánto dinero tenía Andrea, sabía dónde vivía Andrea, sabía qué quería Andrea. Vamos a poder introducir ahí interrogativas indirectas porque las interrogativas indirectas contienen enunciados sobre los cuales hay algo que está por saber o está por determinar. No, en cambio, podemos introducir una oración de relativo con en este caso, cuánto dinero tendría Andrea al final de mes, porque cuánto dinero tendría a final de mes Andrea hace referencia a una cantidad y no se puede saber una cantidad. No se puede saber una cantidad. Yo no puedo saber 2 euros, ¿de acuerdo? Una cantidad de algo no es algo que se pueda saber. Sí que podría, por ejemplo, con el verbo contar. Contó cuánto dinero tendría Andrea a final de mes. Aunque aún así la frase sería bastante anómala. Bueno, esta es bastante más clara, bastante más fácil. De hecho, esta salió en la selectividad en el año 2019, creo recordar. En el primer caso, haz la pausa de siempre en el vídeo. En el primer caso tengo una frase en la que se me dice que alguien detesta un hecho. Detesto que la gente devuelva los libros subrayados. Detesto ese hecho. En cambio, en el segundo caso no se detesta el hecho, la acción misma de que la gente haga eso, sino que se detesta a la gente que lo hace. La diferencia se debe a que en el primer caso tenemos toda una oración sustantiva que es sobre la que recae el complemento directo de detestar. En cambio, en la segunda frase, detestar recae sobre el sintagma nominal a la gente, que es aquello que se detesta, y luego esa gente está caracterizada por una acción determinada introducida por una relativa. Bueno, pues en esta diferencia sintáctica encontramos la diferencia semántica que ya he mencionado. Y por último, me desveló qué prefería Pikachu frente a me desveló qué Pikachu prefería. Bueno, en la primera oración, aquí la diferencia tiene que ver con el orden de prefería y Pikachu, solamente. Nos fijamos en eso, nos damos cuenta que en los dos casos vamos a tener una sustantiva interrogativa indirecta, pero en el primer caso, si os fijáis, lo que me desveló es qué preferencia tenía Pikachu, es decir, Pikachu es el sujeto del verbo preferir, ¿vale? Que quería Juan, es un sujeto que típicamente se pone, cuando hay una interrogativa, se pone detrás del verbo. Podría ponerse delante, lo que pasa es que cuando se pone delante, como podéis ver en el caso B, que se va a reinterpretar como un determinante. Es decir, nosotros interpretamos que es me desveló qué Pikachu prefería, significa que aquí aparece una tercera persona elidida, un sujeto tácito de preferir, y Pikachu pasa a ser el complemento directo introducido por un determinante interrogativo. De manera que en este segundo caso lo que me desveló es cuál de los Pikachus una determinada persona prefería. Y en el segundo caso el que tiene preferencias es Pikachu, porque está haciendo de sujeto de la subordinada. Y bueno, esto sería lo que vimos ayer, de manera más o menos accidentada. Ahora pues tenéis las respuestas colgadas, id practicando. No se trata de saberse respuestas de memoria, se trata de ir viendo cómo se resuelven estos problemas, haciendo el análisis de las dos oraciones. Siempre tenemos que analizar las dos oraciones, después ver qué significados diferentes tienen, o en el caso de que una sea gramatical, hemos visto por ejemplo en la segunda, que, bueno, simplemente destacar que esa no es gramatical y entonces encontrar cuál es el motivo sintáctico que hace que esa secuencia o tenga un significado diferente o tenga un significado directamente imposible, es decir, sea una oración agramatical. Y ya está. Muchas gracias, espero que os sea útil como siempre y hasta pronto.